¿Cómo le va, Weiss? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Esto es así o interpreté mal? Digo, usted decía que si el Estado no hace el ajuste lo van a tener que hacer ustedes y van a quedar mucha gente en la calle, ¿o esto es producto del acuerdo con el fondo que le exige, entre otras cosas, paralizar la obra pública al Estado? No es así de ninguna manera. La última parte me refiero, el fondo no exige nada, por el contrario, el fondo en todo caso lo que sugiere es que se corte el gasto corriente innecesario y se fomente la inversión. A ver, por un lado, estamos totalmente de acuerdo con el acuerdo con el fondo, creo que era fundamental para tranquilizar y darle previsibilidad al mercado cambiario, había que parar la volatilidad que ocurrió hace un tiempo atrás, con lo cual, por un lado, estamos de acuerdo con haber ido al fondo totalmente, y por otro lado, también estamos de acuerdo que hay que ajustar el gasto. No puede ser, Argentina no puede seguir in eternum gastando más de lo que le ingresa, porque sabemos que eso algún día se corta el financiamiento y tenemos las consecuencias que hemos vivido en otras épocas de nuestra historia. Pero entonces, acá sí viene el tema que discutimos. Lo que sostenemos nosotros es que esa baja del gasto tiene que ser gasto corriente innecesario, que los tres niveles del Estado, le hace gobierno nacional, provincial y municipal, tienen en exceso, como creo que todos sabemos y viene de larga data. Si eso no se hace, bueno, va a afectar la inversión, y ahí es donde va a afectar la obra pública. Creo que todos estamos de acuerdo que el país tiene un gigantesco déficit de infraestructura, producto de décadas de poca inversión, y si una vez más se afecta la obra pública, por un lado sectorialmente vamos a pagar el ajuste nosotros, por otro lado el país va a tener menos desarrollo en infraestructura y bueno, y volveremos a tener un atraso realmente importante en ese sentido. Ahora, desde diciembre del 2015 el gobierno viene prometiendo inversiones, esas inversiones no llegan y no creo que sea producto de lo que usted dice, el déficit corriente o de los problemas que el gobierno no ha sabido resolver, como la inflación u otros temas. ¿Usted habla de la inversión general de la economía o inversión en obra pública? No, la inversión en general no ha llegado a la Argentina de toda la que ha prometido el gobierno. En realidad, no ha llegado, en realidad no es que no ha llegado menos de la necesaria. Ha habido mucha inversión, por ejemplo, en centrales térmicas, eólicas y solares, hay inversión en petróleo, hay inversión agropecuaria, en el sector agropecuario, ha habido inversión en ciertos sectores, por supuesto no la necesaria. El país tiene un déficit de inversión, no solo de obra pública, también de muchos años. Basta solamente caminar por la calle para darse cuenta de ese déficit de inversión. Necesitamos, por supuesto, más fábricas, necesitamos más explotación agropecuaria de un país eficiente. En fin, las distorsiones que tiene el país son enormes. Bueno, por eso estamos donde estamos. La inflación no es algo nuevo del 2018, claramente, es el país más inflacionario del mundo históricamente. Hace 70 años que tenemos inflación. En fin, hay infinidad de temas. La economía claramente no es la ideal de un mundo desarrollado, esto es claro, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Lo saluda David Cufré, buenos días. Hola David, ¿cómo le va? Muy bien. El ministro Duhovne anunció a principios de mayo un recorte en la obra pública de 30.000 millones de pesos, dijo él en conferencia de prensa. ¿Eso cómo impacta? Bueno, son 30.000 millones de pesos menos del presupuesto 2018 de ejecución de obras. ¿Eso qué dimensión tiene para el sector, digamos? Bueno, depende, a ver, si usted se refiere por ejemplo, al empleo, depende mucho qué es lo que se corta, porque las obras, por ejemplo, las obras viales requieren menos mano de obra que las obras de arquitectura. Un hospital lleva mucho más mano de obra. No le puedo decir directamente cuánto significa en actividad, porque tendría que analizar un poco más el tipo de obra. Pero obviamente impacta mucho, es el 15% de la inversión anual del Estado Nacional, que es de 210.000, para el presupuesto 2018, es de 210.000 millones de pesos. O sea que 30.000 es del orden del 15%. Bueno, impactan un 15% en la obra pública nacional. Claro, ya es un impacto importante. Ahora, el tema es, usted ayer decía que bueno, hay 430.000 empleos de la construcción en juego si se profundiza ese ajuste. El sector privado, ¿cómo reacciona? ¿Cómo continúa también, digamos, a partir de esto? Bueno,
430.000 es el empleo del personal coronalizado de UOCRA. A eso hay que sumarle ingenieros técnicos, administrativos, etcétera, que son obviamente necesarios para hacer obra, y también hay que sumarle lo que nosotros decimos que es el empleo directo, es decir, si nosotros consumimos menos cemento, cerámico, grifería, etcétera, obviamente ahí también hay un problema de empleo. 430.000 de cualquier forma es el total entre obras privadas y obra pública. O sea que si baja la obra pública, no es que desaparece los 430.000, pero sí obviamente va a haber un factor de decrecimiento sobre la porción de obra pública de esos 430.000. Ahora, usted también decía ahí en esas declaraciones que, bueno, por ejemplo, las pensiones por discapacidad se pagan de más. ¿Usted sostiene esto? Digo, porque por el contrario, digamos, de sectores que trabajaban con los sectores discapacitados, dicen que se están quitando pensiones que corresponden a gente que las merece. Mire, más allá de errores que probablemente pueda haber, yo repito lo que he escuchado reiteradamente, que Argentina tiene pensiones por discapacidad como si hubiera tenido una guerra muy importante, con lo cual claramente sabemos que ha salido públicamente que hay pueblos enteros que tienen problemas de pensiones de discapacidad. Yo creo que ahí hay mucho por revisar, pero yo eso lo dije no para hacer hincapié en este tema puntualmente. Estoy absolutamente seguro que si uno empieza a analizar los gastos superfluos de los estados, repito, nacional, provincial y municipal, sabemos que hay infinidad de gastos innecesarios que hay que empezar a solucionar de alguna forma. Sé que no es fácil, yo entiendo perfectamente la problemática que estoy planteando, pero si no lo hacemos de una vez por todas, creo que esto es inviable. Ahora, la agenda que parece plantear el Fondo Monetario es la de ajuste, ¿no? Bueno, el gobierno junto con el Fondo Monetario. ¿Alguna vez dio resultado esa agenda de ajuste? Mire, yo he hablado con los ministros del área, también con el ministro Duhovne. Lo que plantea el gobierno, que esta es la agenda del gobierno, y si viniera otro gobierno, yo quisiera saber cómo hace otro gobierno, y mucho más allá del fondo, para solucionar el problema del déficit. Yo, la verdad que no lo sé, como cualquier economía, incluso la domiciliaria, la de cualquier familia, si usted gasta sistemáticamente más de lo que le ingresa, no sé cómo se soluciona el problema. Yo creo que esto tiene que ser una agenda del país, ni siquiera del gobierno, del Congreso, de los gobernadores, tiene que ser una agenda del país. Tenemos que discutir entre todos, y por supuesto de la sociedad, ¿no? Tenemos que discutir entre todos qué hacemos con el país. Claro. El déficit, y repito, muchísimo, supongamos que el fondo no existiera. ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Cómo lo solucionamos? Y por ahí una solución sería, se me ocurren dos. Una es tal vez cobrarle más impuestos a los que más tienen. Por ejemplo, uno de los sectores que fue favorecido es el sector agropecuario, con la quita de retenciones, las mineras, la gran industria, eso por un lado. O sea, distribuir las cargas distinto, y por otro lado apostar al crecimiento. Digo, si uno en vez de hacer más obra pública y más construcción hace menos, seguramente el resultado va a ser caída, no crecimiento. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que la obra pública hay que financiarla. Y con respecto a los impuestos, Argentina es el país que tiene la carga impositiva más alta del mundo. ¿Seguimos cargando impuestos? Sigámoslo. Con esto claramente desalentamos la inversión. No es tan fácil eso de seguir sacándole a los que más tienen, porque los que más tienen en Argentina son cada vez menos. Y si usted ve la inversión necesaria de la economía general de la economía en general que necesita la Argentina, de los últimos largos años, repito, no hablo de este año, ni siquiera de los últimos 10, hablo en general de los últimos largos años. Argentina tiene, desde el año 1980, que tiene estadísticas del Banco Central, la inversión en Argentina es negativa, quiere decir que la amortización del capital es superior al incremento de capital. No hay país posible, no hay economía posible si no invertimos. Y si seguimos cargando impuestos, y bueno, va a haber menos inversión, esto se lo aseguro. Bueno, gracias, Weiss, por esta comunicación, que tenga buen día.